Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Ahí está, creo que están terminando de ingresar. Bueno, es un gusto para mí que esté el doctor Ledesma con nosotros. Un agradecimiento muy especial porque sé lo ocupado que está. Bueno, como todos saben, es el coordinador del COE, como así también es el director del Hospital Santísima Trinidad. Primero para mí es un agradecimiento especial, no solo mío, también de las dos sociedades. Y además, personalmente, tengo que decir que es un gran profesional, un gran docente, porque he tenido la suerte de que me dé clase en toxicología, y por sobre todas las cosas, una gran persona que conozco desde hace muchos años. Así que, Juan, muchísimas gracias. Y le cedo mi palabra al doctor Reset, que es el vicepresidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo, que él va a comenzar a presentar las inquietudes que se han ido postulando. Creo que está silenciado. Ahí está. ¿Está? No, espérate. Sí. A ver. Decirle que habilite el micrófono. A ver. A ver si podemos. A ver. Sí. Espérate, que le escribo una chica. Espérate, escribile ahí mejor. Juan, habilita el micrófono. Fíjate. No le voy a escribir acá. No se encuentra. Ahí está. ¿Ahí? Ahora sí, perfecto. Ahí. Ahí está Ariel. No. Habilita vos, Ariel, el micrófono. Sí. Ahí está, fíjate. Bueno. Ariel, a ver. Perdón, doctor Reset. Fíjese ahí abajo en la parte donde le sale el micrófono. Tiene una flechita para arriba y fíjese si tiene seleccionada la opción de micrófono de los auriculares. Puede ser esa la otra opción. Si no, la verdad no tengo ni idea de qué le estaría pasando. No se le escucha nada. Bueno, Juan, contanos un poquito cómo trabaja el COE. Acordate, bueno, esta es una sociedad de medicina legal, medicina del trabajo, entonces para muchos la inquietud en lo laboral, cómo se arman los protocolos, sobre todo en la parte de fábricas, empresas, y qué es lo que tienen en cuenta. Bien, buenas noches. Gracias, Susana. Hola, Ariel. Hola, hola. El COE, contarles que esto surge, una herramienta que surge a partir de la decisión del señor gobernador
una vez establecida la pandemia, de generar un área desde el punto de vista sanitario que tome decisiones críticas en virtud de todos los aspectos vinculados a este evento adverso. Esa decisión hace que el señor ministro, quien recibe la delegación de toda la autoridad, determine la conformación del COE. Entonces, hace 110 días aproximadamente, vinimos a una estructura que no existía. Nosotros hemos tenido experiencia territorial en el manejo de COEs de tipo operativo, es decir, de asignaciones tácticas en el terreno en virtud de un evento adverso. Por ejemplo, una inundación, un viento destructivo como el tornado, o dispositivos de riesgo previsibles como son... ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Dispositivos de riesgos previsibles como han sido los rally, el Dakar, los incendios forestales, etc. Es la primera oportunidad que tenemos de conformar realmente una estructura de toma de decisión estratégica, es decir, de coordinación interinstitucional. En virtud de venir y prender la luz en un área que no estaba desarrollada, tuvimos un primer contacto con Fuerzas Armadas, generamos la decisión concreta de la realización de la estructura y comenzamos a trabajar en un ámbito que incluso era el salón foyer del ministerio, el cual se encontraba con las butacas, etc. En una noche, con moladora sacamos todas las butacas del lugar y empezamos a generar de nuevo, de cero, una estructura. En concreto, el COE es la estructura por excelencia para la toma de decisión. Permanentemente, las comisiones o los comités de gestión de riesgo, los comités de desastre, son los que elaboran protocolos, planificación para las acciones concretas. Nosotros tuvimos que convivir con una estructura inexistente, que era esta estructura previa, conformada con una planificación específica y protocolos ya desarrollados, mientras estábamos tomando conductas operativas, mientras teníamos que hacer vacunación global a la comunidad o actividades de testeo, estábamos organizando el COE simultáneamente. Entonces, en esta primera instancia, el COE, la concepción es un ente parte del sistema de gestión de riesgo de la comunidad. Gestión de riesgo sería el componente del sistema social caracterizado por una adecuada planificación, organización, dirección, coordinación y control en virtud de los eventos adversos. Estos eventos adversos pueden ser de orden natural, terremoto, inundación, incendio, etcétera, o de orden antrópico, es decir, producto del hombre. Por ejemplo, lo que sería una explosión, un incendio estructural, materiales peligrosos, etc. En el caso de la pandemia, es un evento adverso de características mixtas y realmente de alta complejidad. Este sistema vinculado a la gestión de riesgo se determinó en base a las 3 jurisdicciones, tanto nacional, provincial, institucional, de orden municipal, a las instituciones tanto públicas como privadas, civiles como en el caso de las Fuerzas Armadas. Tuvo la virtud en su génesis de contar con el ejército, un ejército que no solo ofreció el componente logístico, la gran cantidad de recursos, tanto humanos como material, sino que en cada una de las personas que acercó, estábamos hablando del comando de las Fuerzas Armadas, es decir, personas que detrás de su característica militar contienen 1 o 2 grados y algunos posgrados, escuela de guerra en el exterior, especialistas en acciones concretas y que están preparados desde etapas iniciales de su formación en la toma de decisión en virtud de comando, es decir, en virtud de la necesidad de la crisis. Eso nos generó realmente una potenciación de la actividad inmediata y la posibilidad de
en un corto periodo desarrollar estructura que estaba inexistente. Es decir, desde las personas vinculadas a la gestión de riesgo en conjunción con esta estructura. En una primera instancia conformamos dos áreas principales, una mesa, por decirlo así, que acumulaba la información, la transformaba en ella en información, la georreferenciaba para la toma de decisión, y una mesa en virtud de la toma de decisión inmediata. Otra mesa que estaba configurada como para las actividades ordinarias o cotidianas, como era el testeo, la vacunación de la población, actividad de orden sanitaria específica, y un área que eran los estudios especiales y la planificación de actividades futuras. Es decir, mientras realizábamos, decíamos, actividades en terreno, conjuntamente estábamos planificando el desarrollo para lo que vendrá. En primera instancia, dividimos la pandemia en dos situaciones que creemos que siguen vigentes. Una situación presente con un comando fundamentalmente con la acción vinculada a la epidemiología, a la necesidad de trabajar en el terreno y en el control de los focos y las acciones, manteniendo una curva plana en virtud de la pandemia, y acciones futuras en la cual el desarrollo de las mismas se va a establecer en el orden sanitario, en el prehospitalario, pero fundamentalmente en nuestros hospitales, cuando tengamos que debatirnos en acciones de asistencia fundamentalmente, en el cual ya no va a ser tan importante la gestión epidemiológica, si bien siempre va a ser transversal a todas las acciones, sino que lo importante se va a establecer en este sistema sanitario. Que también en virtud del tiempo y de la experiencia de haber ocurrido en otra latitud y tener esta latencia nos ha permitido ir fortaleciendo. Obviamente fortaleciendo con las limitaciones que tenemos económicas como país y en el tiempo de desarrollo, pero nos encuentra realmente con una estructura presente y probada para cuando llegue el momento de la mitigación. En este momento estamos hasta ahora trabajando en control. En virtud de esto pudimos seguir evolucionando y de estas 4 mesas básicas ya tenemos una estructura en la cual se desarrolló un call, una central de llamadas propia del COE, en la cual en 36 horas Ejército la desarrolló el área de comunicaciones y tenemos en este momento 16 puestos fijos de telefonista propios del COE, con una coordinación de logística establecido a nivel privado previamente para la asistencia de los pacientes, tanto en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, hisopado, a través de las cámaras de prestación de medicina domiciliaria, en un call que está sito en la empresa ECO, que cuenta con la posibilidad de seguir siendo ampliado y está haciendo la contención de la asistencia cotidiana. Estos envían información a un COT. Le llamamos COT al Centro de Operaciones Tácticas, en el sentido de todo lo que es la acción concreta, lo que ustedes conocen a nivel, los que tienen experiencia en los servicios de emergencia médica, en la central de llamada y despacho. Es decir, ante una solicitud, una acción específica con una logística en terreno. Ese COT recibe referencias propias del COL y de cada una de las mesas que se ha ido constituyendo. En este momento tenemos 14 mesas constituidas trabajando. Empezamos con 4, tenemos 14. Ese COT tiene, a la vez del COL, los voy a marear con las siglas, pero a la vez de la central de llamadas, tiene un área que es una central de datos y con tableros críticos, en los cuales podemos ver en tiempo real la característica de ocupación de camas en cada uno de los hospitales COVID del sistema, de la ocupación de camas a nivel privado, de las unidades de servicios de emergencia médica que están utilizadas, de los insumos, y se ha podido generar a través del software un modo de reloj, como el reloj de un cuenta kilómetros de un vehículo, en lo cual tenemos un área verde, un área amarilla, un área roja,
Entonces, cuando el elemento está entrando en criticidad, está entrando en nivel amarillo, nos da una alerta inmediata visual que nos permite, es decir, en el hospital tanto de las camas, ya el 80% están ocupadas. Tenemos que tomar acciones previamente, así con insumos, así con personal, fundamentalmente con las camas a distintos niveles, las camas generales, las camas de terapia y las camas de terapia con respirador. Estos tableros de comando también presenta la georreferenciación total de los pacientes. Podemos establecer sobre la misma la estructura sanatorial, la estructura de geriátricos, la cantidad de personas de tercera edad que están en el territorio, su cobertura, etcétera. Ir sumando capas de georreferenciación para la toma de decisión operativas por este COT. Este COT tiene permanentemente acción, hay médico, hay un apoyo logístico dado por Ejército que maneja todos los recursos que contenemos en esta estructura interinstitucional. Estructura que les decía está conformada por todas las áreas del gabinete del gobierno de la provincia de Córdoba, del gobierno municipal, las áreas científicas, las universidades, las asociaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, etcétera, un sinfín de instituciones que permiten que unas 80 personas diarias estén trabajando en cada una de las mesas. Un voluntariado que se desarrolló, lo primero que generamos cuando conformamos el COE, la estructura de voluntariado, este voluntariado provisto en primera instancia por una solicitud que hicimos a través de la web, en la cual voluntarios espontáneos se inscribieron, el voluntariado que tenía el área de desarrollo social, el voluntariado de políticos que se incorporaron a este voluntariado general y fundamentalmente las universidades. La Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Químicas y las otras universidades que lo involucraron en el voluntariado general. La Cruz Roja Argentina, que también dispuso toda su estructura de gestión de voluntarios, y Médicos Sin Frontera. En este momento tenemos 14.000 voluntarios inscritos, de los cuales los estamos utilizando en las operaciones en forma cotidiana. Muchos de ellos profesionales del orden de la medicina y bioquímicos que hacen las extracciones sanguíneas para los test serológicos. El COT también está constituido por un área de operaciones, por derivación de pacientes, que involucra a toda la estructura de ambulancia del prehospitalario, es decir, el servicio del 107, derivación de pacientes del ministerio y los servicios de emergencia privados. Tenemos médicos que hacen telemedicina, la consulta y seguimiento, tanto desde el COE, que estaba estructurado en la esfera privada, cuanto un servicio propio dentro del COE. Se agregó a este servicio de teleasistencia la parte psicológica, con 5 psicólogos permanentemente asistiendo a aquellas personas que están en aislamiento, a los familiares, a familiares de las personas que han sufrido óbito, etc. También se desarrolla desde el mismo la conexión con los alojamientos temporarios. Es decir, hay una nómina de 1.200 hoteles, hosterías y hospedajes que contamos como para actividad intermedia. Cuando tenemos pacientes que han sido dados de alta de los hospitales, cuando hemos COVID positivos que han sido ya dados de alta de la necesidad de asistencia hospitalaria y que tienen que seguir cumpliendo el aislamiento, aquellos que por su grado de patología, es decir, leve, no pueden tener condición de aislamiento en su domicilio, son trasladados allí. Hay otros hospedajes que son para trasladar parte del grupo familiar no COVID, aquellas personas que vienen en tránsito y tienen que cumplir el aislamiento una vez venidos de provincias fuera del perímetro de Córdoba o que vienen del extranjero en los programas de vuelta a casa. Un programa vinculado también al manejo de óbitos a través de este sistema del COT. Lo primero que establecimos, y fundamentalmente esto vinculado también a medicina legal,
con una asistencia interdisciplinaria e interinstitucional, el Poder Judicial, el Comipaz, para determinar las características de cada uno de los óbitos y su necesidad de inhumación o cremación a tal efecto, la Cancillería por el tema de aquellos óbitos que pudieran ser personas extranjeras, etc. Se trabajó en un protocolo muy desarrollado, llevó varios meses, participó las áreas de ética del Poder Judicial en la determinación del mismo. Se estableció esto en el polo sanitario, tenemos una estructura de refrigeración para 300 cadáveres simultáneos y está dispuesto todo el sistema para la cremación en todos los crematorios de la provincia, vinculados a un traslado específico por parte de bomberos del DUAR. Eso está establecido, fue nuestra primera preocupación. Fuimos aprendiendo de las lecciones que nos estaba demostrando el resto del mundo y dónde estaban los principales errores. Por suerte no lo hemos tenido que utilizar en demasía, solo en circunstancia a cuentagotas. Llevamos 38 óbitos en la provincia y todos han sido manejados bajo el mismo sistema a través del COT. Las VAR fueron desarrolladas, se llaman brigadas de atención rápida. Conseguimos en primera instancia 51 vehículos cedidos para este fin por empresas automotrices y el Poder Judicial. Estas tienen cada una un chofer propio de ejército y son acompañados por profesionales que hacen hisopado, que hacen control domiciliario del estado de los pacientes o que tienen otras funciones. Han sido distribuidos en el territorio. Es decir, una brigada de atención rápida propia del COE. Y fundamentalmente en esta etapa está el desarrollo principal del seguimiento epidemiológico a través de esta estructura llamada COT. Las mesas que se desarrollaron, para poder llegar al resto del territorio se determinó un COE central, que es el que estamos haciendo referencia, y se repicó la estructura en 7 localidades que tenían una distribución de sectorización territorial desde el punto de vista sanitario en los COE regionales. Estos COE regionales están sitos en los hospitales regionales COVID. Es decir, hicimos toda una estructura de gestión de riesgo vinculada fundamentalmente al tema COVID. Entonces, en Río Cuarto, en Villa María, en Altagracia, en Jesús María, en Punilla, en San Francisco, están los hospitales COVID regionales. Allí tenemos replicada la estructura en los COE regionales, encabezada su coordinación por el jefe o el director del hospital regional, es decir, una estructura que replica un concepto fundamentalmente de funcionamiento sanitario. En estos COE se ve reflejada la misma estructura que vamos a hacer referencia del COE central, amén que se agrega los representantes de cada municipio de la región, que son los representantes de las comisiones de crisis o comité de crisis o COE municipal. La primera mesa, decíamos que habíamos desarrollado, era la mesa del voluntariado. Otra de las mesas es la mesa de enlace. Tenemos una mesa de enlace permanente a través de videoconferencia y de llamado con todos estos COE. Entonces, en forma cotidiana, los COE regionales están consultando acciones con el COE central. Estamos enviando los productos que desarrollan aquí y estamos recibiendo las modificaciones que ellos determinan o productos que también producen a nivel regional. Se generó una mesa para grupos de riesgo institucionalizados. Lo primero que nos preocupaba era la tercera edad residente en geriátricos. A tal fin se desarrolló una mesa que fiscaliza, hace seguimiento, toma las alertas inmediatas que se producen en este nivel. Ustedes recordarán que el primer incidente que tuvimos fue el geriátrico Santa Lucía, del cual sacamos muchísima experiencia y tratamos de que esto no se repitiese. A tal fin está esta mesa desarrollada en forma permanente. Después abordamos el requerimiento de las personas institucionalizadas en las penitenciarías y se hizo un desarrollo profundo de bioseguridad
y con estructura alternativa de asistencia para tal fin si ocurre un brote en estas estructuras. Trabajamos de la misma manera con las instituciones sanatoriales de salud mental, las hemodiálisis, los hogares y residencias de jóvenes en condición de adicción o en condición privados de su libertad, en los cuales lo estamos trabajando y siguiendo de esta mesa en forma permanente. Se está estableciendo y está creciendo hoy, y más con los anuncios que ustedes han escuchado, la mesa de tránsito. Una mesa establecida también interinstitucional con el fin de estar monitoreando permanentemente el control que estamos haciendo en los ingresos a la provincia y en toda la estructura de tránsito dentro de los departamentos y entre los departamentos, la llegada de personas desde el extranjero, la llegada de personas a la provincia desde otras provincias con fines de regreso al domicilio o con fines laborales, de fuerza mayor u otros. Son analizados uno por uno. En este momento, ustedes saben, la decisión del gobernador y que hemos dado anuncio hoy es el cierre del límite provincial. Hemos cerrado a 10 ingresos, casi 20 rutas provinciales van a ser bloqueadas, va a ser dirigido el tránsito y las personas en tránsito a solo 10 ingresos, con un control hasta las 21 horas, es decir, lo van a poder hacer de las 7 a las 21. Esto nos permite el control absoluto de todos. Vamos a controlar los camiones en tránsito y todo pasajero por vehículo. Pueden ingresar a la provincia solo aquel que tenga un permiso provincial dado por el COE, así que estamos generando, el miércoles va a estar en funcionamiento la estructura, digamos, para circular en la provincia. El único permiso es el que da el COE, con el fin de reducir el tránsito y el control en el mismo. Hemos establecido hace una semana un control de camiones en los ingresos y ya tenemos 16 casos detectados en esos controles de positivos, 13 de los cuales ingresaron desde el exterior, fundamentalmente desde Brasil, y prácticamente el control más fino, los que está funcionando mejor, lo estamos haciendo en San Francisco, en la ruta 19 y 158. Es decir, esta es la mesa que va a tomar preponderancia a partir del miércoles en el COE. Hay una mesa de bioseguridad, también luego de lo aprendido en el Geriátrico Santa Lucía y posteriormente en el Hospital Italiano, vimos la necesidad de generar una mesa de bioseguridad en virtud de los equipos de salud, acompañar en la fiscalización y en la capacitación para una buena utilización de todo el proceso de bioseguridad, y esto se extendió posteriormente a otras áreas. Estamos trabajando con educación, hicimos en cada apertura de acciones como el Poder Judicial, en el caso de los tribunales, el caso del Consejo Deliberante, el Legislativo, etcétera, por la mesa. Esta mesa en este momento está trabajando en el desarrollo de fortalecimiento de la bioseguridad en Villa Dolores, y a partir de hoy se trasladó y estuvo trabajando también en Marco Juárez, fortalecimiento sobre los hospitales, fortalecimiento sobre todo el sistema sanitario y social. Tenemos una mesa establecida para logística, de la cual manejamos todo el recurso, tanto humano como de móviles, una mesa de asuntos legales que nos acompaña en forma permanente en cada disposición. Por ejemplo, en este momento estamos disponiendo desde el COE y poniendo la firma Ledesma en cerrar y bloquear 20 rutas de acceso a la provincia. Es decir, estamos permanentemente disponiendo cuestiones muy sensibles que requieren un asesoramiento permanente. Hoy también estamos generando un cordón estricto en el cual impide el trabajo y la salida de todos los habitantes de Marco Juárez, por dar un ejemplo. Lo propio estamos haciendo simultáneamente en Villa Dolores y varias localidades de Tras la Sierra, en barrios de la ciudad, es decir, lo hemos generado en el día de ayer en Sumarán, Marqués, Juan B. Justo, tiene implicancia en otros lugares. Permanentemente estamos tomando
acciones de gas refrendado por el Poder Judicial. Tenemos una mesa de prensa y la comunicación interna, todos los eslabones que constituyen los COE regionales y el COE central, una mesa de Secretaría de Ingreso y Egreso, y también estamos desarrollando una mesa de salud, saneamiento, escondedor y del COVID. Esto es un poco la estructura que ha ido generándose en este tiempo. Como planteaban de los protocolos, llevamos elaborado en estos 100 días más de 100 protocolos, creo que son 105 protocolos, protocolos tan complejos como el cerclado absoluto de la provincia, o protocolos como el de bioseguridad, el de manejo de personas con discapacidad, el de manejo de salud mental, la estructura propia de los procesos de coordinación dentro del COE, etc. En esta etapa nos ha tocado trabajar en una sistemática de respuesta que la involucramos en una lucha al COVID no preventiva, porque preventiva sería cero daño, sino siempre es de mitigación, pero no bajo el concepto que vamos a tener a posteriores mitigaciones cuando la lucha esté en los hospitales, sino de tipo epidemiológica, sanitaria, en el cual con reacción rápida se ha podido sostener hasta ahora 6 brotes importantes. Estamos dando lucha importante en el brote de Villa Dolores, en el brote que ha acaecido en Malvinas Argentinas, el que está sucediendo en este momento en los barrios del norte, por ahora es menor, y el que tiene características importantes en Marcos Juárez. La técnica o la estrategia ha sido fundamentalmente circunscribir y aislar el lugar del foco, generar un cordón sanitario estricto en el cual hemos impedido la circulación de las personas, que salga una sola persona por domicilio, abastecerse a través de un solo punto, la no circulación del vehículo de transporte público en la región, y después un área perimetral más extensa en el cual activamos profundamente las acciones de cuarentena, disminución de la circulación, disminución del tiempo del comercio hasta las 4 de la tarde y permanente presencia de seguridad, disminuyendo la circulación a través del pedido de los permisos para tal fin. Esto lo establecimos como perímetro y dentro del mismo se establecieron acciones concretas epidemiológicas de búsqueda de testeo a través de los testeos por PCR, de hisopado y los test serológicos de reacción rápida. La virtud que tuvo este gobierno fue destinar realmente un esfuerzo financiero importantísimo en conseguir a nivel internacional gran cantidad de reactivos para muestra y tener un desarrollo en las áreas de tratamiento de estas muestras a través del laboratorio central, que ahora se sumó el laboratorio de la universidad, el LACE, el Laboratorio para el Progreso de la Medicina, y en este momento en Marcos Juárez se está incorporando el INTA como un laboratorio más, pudiendo casi ya duplicar la cantidad de muestras que era el principal escollo. Estábamos teniendo una gran capacidad de eficiencia en la realización de los testeos, pero después había que procesarlo con una rémora que esto demandaba. Esta situación de búsqueda permanente y realización de testeos realmente enorme, estamos por cada caso positivo realizando más de 100 testeos, esto son cifras altísimas a nivel nacional y también muy altas a nivel internacional en la región, solo superadas por Uruguay en este momento, lo que está haciendo Córdoba, y si esto lo proyectamos a que prácticamente durante estos meses fueron realizados en los brotes de la ciudad, lo tendríamos que duplicar
porque no fueron hechos en todo el territorio, sino solo en el 50 al 46% del mismo, que fue la ciudad capital. Ahora sí estamos teniendo una experiencia muy importante en Tras la Sierra. Esto nos permitió encontrar los contactos, tener la trazabilidad del virus en el punto focal y poder cortar la transmisión. Pudimos abortar casos que se involucraron a tener que cerrar una localidad, como hicimos en Villa del Prado, la primera, tener que cerrar una región, como Sierras Chicas, cuando ocurrió lo del geriátrico Santa Lucía, después en grandes extensiones, en un barrio como Nuestro Hogar 3, en grandes extensiones de barrio en la ciudad, como fue todo lo involucrado a la zona de Patricio, a la zona noreste de la ciudad. En este momento lo estamos haciendo en el norte, estamos haciendo una región en Tras la Sierra, que está tomando 5 grandes localidades, es decir, hemos adquirido experiencia. Esto nos va a permitir seguir haciéndolo a pesar de la incidencia de los casos que nos vienen del exterior de la provincia y de los casos que se producen por la falta de respeto, es decir, la falta de conciencia social y responsabilidad social de los habitantes en virtud de lo que estamos viendo con las reuniones sociales que nos están impactando en cada uno de los brotes que estamos teniendo, y a pesar de ello seguimos trabajando y seguimos luchando. Cuando ocurrió, ustedes recordarán, el de Mercado Norte, ese brote dio 16 puntos de esquirla en 16 barrios distintos de la ciudad y una localidad, Los Cedros. Simultáneamente hicimos actividad de testeo y pudimos abortar lo que creíamos que era imposible de realizar e impedir que se metiera en Bajo Pueyrredón, en Bajo Yapeyú, en Barranca Yaco, que creíamos que ya estaba la condición, la suerte echada. Lo seguimos manteniendo, hasta ahora nos está dando la logística para tal fin, probablemente en un futuro ya no podamos mantener todos los puntos en el territorio y el virus por capilaridad se va a meter y va a generar el desarrollo obviamente de otro nivel de curva y el impacto en el nivel sanitario. En este momento estamos teniendo no llega al 1% de las camas de terapia intensiva para COVID preestablecidas, ocupadas, y un porcentaje del 7, el 8% de las camas generales ocupadas. Es decir, estamos con un sobrenadante de recursos de infraestructura sanitaria para afrontarlo en este momento. Pero siempre pensamos en que estamos en un sistema sanitario federal, esto no lo dijo el gobernador, no lo dijo el ministro, lo creemos todos, no está definido todavía, pero ante el requerimiento de otra parte del territorio nacional, seguro vamos a dar respuesta y tenemos que mantenernos en este nivel de ocupación para poder dar respuesta al requerimiento proveniente de otro lugar, sea el AMBA, sea Chaco o cualquier otra provincia vecina. Esperemos que no lo estemos ocupando con nuestra gente. Lo ocurrido el fin de semana del Día del Padre, que está haciendo incidencia ahora, pues es 14 días atrás, o lo que va a ocurrir dentro de 14 días con este fin de semana largo, nos va a ir determinando realmente qué suerte vamos a llevar a cabo. Ha habido mucha irresponsabilidad, mucho incumplimiento de las normas, esto es sumamente preocupante, debido a ello hemos empezado a restringir algunas actividades y no dudo en que vamos a seguir restringiendo algunas otras más. En virtud de lo que planteaba Susana, del tema de protocolos, cada protocolo primero nos permite la experiencia, haber empezado a posteriori, 2-3 meses a posteriori de la experiencia en otra latitud, en el área, en el hemisferio norte, permitió tener experiencias aprendidas. El desarrollo en esas latitudes de protocolos que están siendo siempre evaluados permanentemente ante la aplicabilidad del mismo. El protocolo elaborado por el área pertinente, sea industria, sea comercio, sea el área gastronómica, es analizado. Hay una mesa específica, que es de estudios especiales y protocolización, en la cual tenemos profesionales de distintos grados
y el análisis permanente por el área de higiene y seguridad y de bioseguridad por parte de los mismos. Este protocolo luego es elevado al Consejo o a la Comisión Científica Asesora, que está conformada con 4 ministros, nuestro actual ministro y 3 exministros, el doctor Chuit, el doctor Fortuna y el doctor González, en la presencia de infectólogos de renombre, tanto a nivel provincial como nacional, que lo hacen por videoconferencia, presencia de sociólogos y los epidemiólogos propios del ministerio. Hacen un análisis más fino de la factibilidad de la presentación de este protocolo, posteriormente es evaluado por el área de legales, muchas veces es ratificado el mismo por el Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal nos acompaña permanentemente y en forma inmediata, y posteriormente los coordinadores del COE damos el visto final para elevar el mismo a la web y poder, ya por una disposición previa por parte, un decreto por parte del ministro, tener todo protocolo que se eleva a la web, tiene similitud como aquel que se presenta en el boletín oficial. Entonces tiene esa factibilidad de aplicación. Es un desarrollo permanente, todos los días estamos con 3 o 4 protocolos trabajando, es más, la mayoría de las actividades que todavía no han tenido reapertura ya están protocolizadas, falta la decisión del momento oportuno, momento que creemos difícilmente ocurrirá en la proximidad debido a la realidad epidemiológica actual. No sé, Susana y jóvenes, si cómo establecemos preguntas o qué quieren consultar. Ariel, vos que estabas viendo ahí, porque en un momento se me cortó el chat, ¿podés transmitirle al doctor las preguntas? Sí, ¿Escucha ahí? muy bajito. Juan. Muy bajitos. Sí. Acá preguntan específicamente de Montebuey, que está cerca de Marcos Juárez. Hay una médica que trabaja ahí en un hogar de ancianos. ¿Cómo se dispone de los hisopados para la institución, el personal y los residentes? ¿Se escuchó? ¿Hola? Sí, para lo que pasa que ahora, Juan, a vos se te bajó el volumen. A vos te escucho Ahora estridente, sí. Susana, estridente. Ahora sí. ¿Ahí escuchás? Juan, ¿ahí escuchás? ¿Escuchás ahí bien? Mejor. Bueno, una médica de Montebuey que trabaja en un geriátrico pregunta cómo hace para acceder al hisopado de la institución personal y de los residentes. Bien, en este momento en Marcos Juárez se está estableciendo un comité de crisis. Es decir, ustedes recordarán que hablábamos de un COE central, un COE regional. El COE regional para la zona de Marcos Juárez está establecido en Villa María, en el hospital, vinculado al Hospital Regional de Villa María, y después cada municipio está constituido como un comité de crisis o un COE municipal. El COE municipal, lo mismo hemos hecho recientemente en Villa Dolores con el regional. El COE municipal de Marcos Juárez ha sido fortalecido en el día de hoy con personal que ha migrado desde nivel central, es decir, en un acompañamiento en la gestión de riesgo general, en la gestión sanitaria y en la gestión fundamentalmente epidemiológica. En virtud de esto, es el COE establecido, el subCOE, si lo quieren llamar, en Marcos Juárez, el que determina toda la estrategia epidemiológica y la realización de los hisopados. Hola, Claro eso? Ariel. Otra pregunta que puede ser en base al tema del tratamiento de los óbitos.
con lo que es bomberos, el DUAR, específicamente a los fines legales y del certificado del acta de función, ¿cómo lo manejan en lo médico? Sí, no tengo el detalle absoluto desde el punto de vista legal, es la parte que esquivo. En el sentido, siempre hice emergencia, he esquivado todas estas áreas. Bien, El médico debe efectuar el certificado de defunción. En el programa o en el desarrollo del protocolo COVID, el paciente COVID es cremado, es decir, va a la estructura del COL, que sería esta área de morgue COVID, y posteriormente se inicia la acción de cremación prácticamente inmediata, salvo que por religión se deba determinar la inhumación, es decir, por excepcionalidad. El certificado lo firma el médico prestador. bien. Con respecto a cuando empiece la normalidad, ¿cómo están planificando el tema de los protocolos de los trabajos en las industrias? El protocolo de trabajo en industria, no el protocolo actual que se está desarrollando en la industria. El que se está llevando a cabo, y cómo sería el ingreso a la nueva normalidad de trabajo. No hemos establecido todavía, estamos recién desarrollando protocolos que tienen que ver con esta etapa COVID. No hemos planteado todavía protocolos para el regreso a la normalidad. De todos modos, el área de industria y comercio, la Secretaría, está trabajando permanentemente y profundamente en desarrollo de los protocolos actuales. No sabría contestarte si está evaluando ya etapa futura. Desde las sociedades de medicina del trabajo y medicina legal, ¿en qué podemos aportar al COE? Bien, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en lo que es bioseguridad, en tanto a nivel laboral como a nivel del trabajo, es decir, en las estructuras que congregan personas en trabajo. Ustedes podrían sumar a las mesas que se están desarrollando en forma permanente a través de una representatividad que puede ser permanente, a través de un representante que puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, acompañarnos en el proceso. Permanentemente el COE va asimilando estructura que quiere acompañar. Bien, por eso está bueno que aclares que esto del COE es algo dinámico y día a día se va modificando de acuerdo a la necesidad. Porque... Sin duda, y vamos perfeccionando lo que creemos que nosotros es urgente con lo que realmente es prioritario. Bien. ¿Qué se sabe en cuanto a lo que ha pasado con este médico el geriátrico de Saldán? No tengo conocimiento de la evolución del mismo, pero hubo una decisión concreta del señor ministro de acompañar al profesional. Y fundamentalmente después la intervención de la mesa de bioseguridad a través de la figura del doctor Maizul, determinó fundamentalmente que el concepto que tenemos de seguridad de paciente, en el cual aquí no hay culpabilidad, sino que hay errores que se concatenan y que no estamos preparados para manejar en primera instancia, dando por finalidad el evento, en el cual no hay dolo, en el cual no ha habido culpabilidad, y en ese concepto el señor ministro acompañado. La mesa de bioseguridad es donde está seguridad del paciente, Ministerio del Trabajo. ¿Con quién más está integrada esa comisión? Está el área de infectología a través del doctor Gustavo Martínez del
del Hospital Rawson, la secretaría, lo que era la Secretaría de Seguridad y Calidad de Atención Médica, Seguridad de Paciente y Calidad de Atención Médica, está el doctor Maizul, está conformada por el DUAR, también la división de las brigadas especiales de bomberos, que está trabajando en todos los seguridad. Hay personal de higiene y seguridad de, no sé si es la Asociación de Ingenieros en Higiene y Seguridad o de técnicos, participan en la misma. Están trabajando Médicos Sin Frontera también en esa mesa. Y un par de enfermeras expertas en seguridad de pacientes, ESI. Te llevé a todas estas preguntas porque por ahí estamos esperando de que nos llamen para ir a trabajar. Y en esto lo que quiero que expliques cómo se conformó, porque por ahí no queda claro eso. No nos van a citar como sociedad, tenemos que ir y presentarnos a trabajar como para sumar a lo que se viene haciendo. Sí, absolutamente. En el sentido, todas las personas que han llegado fundamentalmente y la mayoría de las instituciones se han ofrecido, se han acercado al COE y han sido sumadas. Estamos permanentemente, obvio, bajo un concepto de bioseguridad en el cual no podemos tener 200 personas en el salón, pero estamos conformando mesas en forma permanente y se están profundizando las ya existentes con la presencia de personas con expertise. Contanos las experiencias que tienen con el voluntariado. Sí, el voluntariado comenzó siendo una necesidad. Hicimos una solicitud inmediata a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Médicas, quienes nos aportaron los primeros voluntarios. Posteriormente convocamos, por la experiencia que tenían en la gestión del mismo, a la Cruz Roja Argentina, la filial Córdoba. Se sumó Médicos Sin Frontera, con experiencia que tenían en manejo voluntario a nivel de desastres sanitarios en el exterior. Posteriormente el área de desarrollo social, que tenía una vasta cantidad de voluntarios, ofreció los mismos, que empezaron con la actividad de distanciamiento social y control de bioseguridad en la vía pública. Esto es cuando la congregación de personas en los bancos, lo que ocurría en la Plaza San Martín, fueron las primeras acciones. Utilizamos voluntarios de orden profesional en la necesidad de vacunar simultáneamente prácticamente a los pobladores del territorio con la vacuna antigripal, esto al comienzo de la pandemia, y posteriormente esta estructura fue evolucionando también con la presencia de las Fuerzas Armadas, tanto de aeronáutica como ejército, y en la experiencia que tenían de manejo de equipos, y en este momento empezamos en una mesa del COE, ya tenemos 2 edificios tomados por parte del voluntariado en las áreas del Pisurno, en la cual se desarrolla la convocatoria, la recepción, la capacitación y después el egreso y el ingreso al área del voluntariado en cada una de las operaciones. Es decir, se los prepara, se los capacita en cada operación, por ejemplo, una operación de hisopado, cuando salen al territorio, después de hacer un racionamiento en esta área, regresan a un área de sanitización, de racionamiento nuevamente, y se prepara la planificación con aquellos que van a activarse al día siguiente o en días subsiguientes. Esto demanda una estructura de gestión de aproximadamente 20, 25 personas interinstitucionales que están trabajando en esa área. Cada salida, por ejemplo, a un programa de control epidemiológico, por ejemplo, el que estamos teniendo en cada uno de los 3 sitios de los barrios Sumarán, Marqués o Juan B. Justo, lleva aproximadamente unas 50, 60 personas actuando en el lugar. Seguridad, logística, los profesionales que hacen
la extracción o que hacen el hisopado, sean estos profesionales bioquímicos, profesionales médicos, estudiantes de último año de medicina, los coordinadores del mismo, personal administrativo que va tomando los datos, personal de desarrollo social que previamente hace el recorrido de la zona y lleva a los habitantes hacia las áreas de hisopado, y personal también de desarrollo social que se encarga de valorar otros requerimientos, como otro tipo de vacunación o necesidades logísticas de abastecimiento esencial inmediato. Y estamos realizando, por ejemplo, hoy programas en 3 lugares en Tras la Sierra, en 3 lugares en el norte de los barrios cordobeses, también en 3 lugares en la zona de Malvinas Argentinas, en Marco Juárez, en el territorio, en 2 cordones estrictos. Es decir, como ustedes ven, es una logística importantísima que se desarrolla y a veces simultáneamente. Juan, mira, acá hay un doctor Iga que pregunta si se tienen datos de los porcentajes de COVID con cobertura de prepago de obra social en relación con la atención de la provincia. Lo desconozco. Bien. Seguro el dato está, pero yo lo desconozco. Está bien. Hay una doctora que trabaja en una empresa en Río Tercero y dice que muchos de los trabajadores viajan a Córdoba para control médico y si a su retorno se recomienda aislamiento o solamente monitoreo. No, si el traslado es por el día, es decir, por debajo de las 24 horas, viene a la ciudad y regresa, no es necesario ni hisopado ni aislamiento. Hemos modificado recientemente, esto quedaba al criterio personal fundamentalmente y al sentido común, y nos habíamos transformado todos en expertos, desde los COE regionales, el personal de ejército, todo aquel que se vinculaba, y cada uno ponía un criterio que no siempre era el mismo. Entonces, con ese fin, está por ver la luz, si no es esta noche, ya mañana está listo el protocolo con una matriz de seguimiento para todos los casos, que vincula a aquella persona que regresa a la provincia siendo cordobés, desde el exterior o de provincias vecinas. Si lo hace de provincia con transmisión comunitaria del virus o sin transmisión comunitaria del mismo. Aquellos que vienen a la provincia y que no son cordobeses, que lo hacen también desde las mismas características, de provincias con transmisión y sin transmisión, por actividad laboral, con estadía o sin estadía, es decir, por debajo de las 24 horas. Aquellos que vienen por acción de fuerza mayor, por ejemplo, por fallecimiento, por acompañamiento de paciente o por necesidad de asistencia, o aquel padre o aquel progenitor de niño separado, digamos, de padres separados que vienen a traerlo o vienen a asistir al niño, uno u otro. Todas estas condiciones o por emergencia y las excepciones están en una matriz que define la necesidad de declaración jurada, la necesidad de venir previamente con un hisopado dentro de las 48 horas de realizado su llegada, negativo, el hisopado que se realiza, el primer hisopado, la necesidad de aislamiento, este aislamiento si tiene que ser en un hotel alternativo, alojamiento alternativo, o si puede ser realizado en su casa, el hisopado posterior y cuándo puede ya movilizarse libremente en el territorio, en condición de mudanza, etcétera. Digamos, cada uno de las posibilidades claramente establecidos. Está saliendo ahora, lo hicimos hace 2 días, pero porque están las modificaciones a partir de la restricción que estamos ejerciendo sobre el territorio. Esto va a estar en la página, ustedes tienen acceso a la página de gobierno, en la página de gobierno a la de coronavirus, ahí en protocolos están elevados en la web todos los protocolos existentes, va a estar en forma inmediata, que es el protocolo de persona en tránsito. Y también ahí especifica las acciones que tenemos con los camioneros.
Bien. La doctora Patricia Soler pregunta que ella trabaja en una empresa y tiene un colaborador que dice que en su barrio está cercado hasta el 19 de julio, pero que a él no le realizaron hisopado. Ella dice cómo debe actuar ella como médica de la empresa para habilitar su retorno al trabajo. ¿Le tiene que exigir un análisis para asegurarse que da negativo? Depende, Patricia, el cerclado que estamos haciendo en el territorio es de tres tipos. El primero es el aislamiento estricto. Esta persona COVID positivo y sus contactos estrechos que no pueden salir del domicilio y están aislados por estas 14 horas hasta la determinación a posteriori de 2 hisopados por PCR negativos. La condición de un cordón sanitario estricto en el cual nadie puede salir de ese cordón a trabajar, solamente sale uno, pero ya no son los aislados, son los domicilios colindantes, digamos. En un territorio que puede ser desde el punto focal 4 manzanas a la redonda, es decir, 8, 9 manzanas, 10 manzanas tomadas, en la cual restringimos la circulación de la gente, ponemos un solo retén para la salida de los mismos, con control policial. Los que salen por el mismo es un individuo por domicilio a abastecerse. No van a trabajar por estos 14 días ninguno de los habitantes y no hay transporte urbano en el mismo perímetro. Y un perímetro ampliado que generalmente corresponde al barrio, en el cual aumentamos todas las medidas de control de la circulación, es decir, por parte de policía, para que circule solamente aquel esencial necesario. Las personas en ese perímetro pueden salir a trabajar, digamos, no son de riesgo inminente, estamos tratando de reducir la transmisibilidad en la zona, disminuyendo la circulación. Y el horario de comercio se reduce hasta las 16 horas, digamos, para que se puedan ir a abastecer. Entonces depende dónde se ubique. Si está en un cordón sanitario estricto, es una condición. Si está en un cordón sanitario restrictivo, podría tranquilamente, sin otra condición, ir a trabajar. Perfecto. Pregunta la doctora Rendón. En ciudades como General Roca, ¿se podría emplear un cordón sanitario para disminuir circulación viral, entre otras medidas? Y si se puede, ya que en lugares chicos fue lo que permitió disminuir esta circulación viral. Sí, la medida que estamos utilizando como estrategia es el cordón sanitario. En General Roca estamos teniendo, si no, tenía hasta la tarde un solo caso en la localidad de General Roca, vinculado al foco que estamos teniendo en Marcos Juárez, Leones. Es decir, depende la evaluación en dónde impacta este foco, pero generalmente por un foco aislado hacemos aislamiento local, nada más no es necesario generar un cordón sanitario. El doctor Cristian Salinas me está preguntando, porque dice que él está en el sur, pero en general en Río Negro, y dice que ahí hay muchos casos en Río Negro. ¿Qué es lo que ellos podrían realizar ahí? Es muy general la pregunta, digamos, Claro. habiendo... Este modelo ¿Puedo? Perdón, Susi, quiero A preguntar ver, algo. dale. Habla vos, Cristian. Primero ahí era una corrección ahí al doctor que General Roca, la colega se ha hablado de General Roca acá en Río Negro y no General Roca en... Bien. Perdón. Bien. Ahora, Y después... Creí que era la localidad de Roca que tenemos hoy el primer caso. Sí. No, yo quería hacer otra pregunta. Yo estoy acá en la ciudad de Neuquén. Formamos parte del equipo COVID laboral del Hospital Castro Rendón, que es un equipo exclusivo que se formó en el mes de mayo para la asistencia del personal de salud en un abordaje integral de la situación, desde el acompañamiento psicológico hasta los test.
No, de ahí, por favor. Bueno, estoy prendido. Bien la luz, ¿no? Sí. No, estamos prendidos. Ahí voy. Y sí, lo mismo de ayer. Hasta que se reconecte. Sí, lo mismo de Bueno, ayer. sí, exactamente lo mismo de ayer.